Japón, 1918. El macabro caso de la muñeca Okiku, la leyenda embrujada más temida de Japón. En el registro oficial del templo no hay mención alguna de la muñeca antes de 1938. Sin embargo, 3 informes independientes describen el mismo objeto con décadas de diferencia. En las copias archivadas, la fotografía está ausente. Solo queda un marco vacío con manchas de humedad. Las fechas parecen corregidas a mano y un nombre ha sido borrado en todas las versiones. Si todo fuera un mito, ¿por qué alguien gastaría tanto esfuerzo en ocultar lo que nunca pasó? En vitrinas silenciosas, la muñeca observa a quienes entran bajo lámparas de luz cansada y fija. El visitante cree acercarse a un objeto histórico sin saber que su registro oficial es incompleto. En guías turísticas, su historia se resume en 2 líneas, omitiendo décadas de datos y testimonios. Documentos de acceso restringido revelan que el objeto estuvo fuera de exhibición por largos años. En la última línea visible de un informe se lee, pero nadie debía ver lo que ocurrió después. Entre 1920 y 1940, su nombre rara vez aparece en la prensa. Siempre en columnas sin fotografías. Las notas oficiales indican mantenimiento de piezas, sin detallar el motivo del aislamiento. En ciertos artículos, el nombre Okiku está reemplazado por iniciales o por espacios en blanco. Un inventario de 1931 incluye la vitrina, pero describe su contenido como no catalogado. Un margen tachado con tinta negra oculta lo que parece ser una advertencia a los visitantes. Antiguas crónicas locales mencionan figuras de porcelana usadas en rituales de protección. Algunos estudiosos afirman que Okiku es un vestigio de esa tradición. Otros lo niegan rotundamente. Un académico desapareció tras declarar que había visto el cabello crecer en tiempo real. Su investigación fue retirada de la biblioteca universitaria sin explicación oficial alguna. La copia de respaldo que guardaba su asistente fue encontrada, pero con más de la mitad en blanco. El mito se consolidó en la voz popular, mezclando rumores, miedos y supuestos avistamientos. Niños repiten versiones distorsionadas en las que la muñeca sale del templo durante la noche. Testigos aseguran haberla visto en ventanas cerradas, mirando hacia calles desiertas. Aún así, el relato se fragmenta en cada repetición, como si alguien borrara piezas al narrarlo. El último testigo entrevistado terminó diciendo que la historia real nunca fue publicada. En 1918, Hokkaido era una isla de inviernos prolongados y aldeas que vivían del mar y la madera. Las casas de madera crujían bajo la nieve y el humo de las chimeneas marcaba la vida cotidiana. La familia Suzuki residía en una vivienda modesta, con tatami gastado y altar familiar central. El padre trabajaba en el puerto, mientras la madre cuidaba de los hijos y del huerto reducido. La niña menor Oiku era conocida por su risa breve y por abrazar muñecas de trapo sin soltarlas. La isla estaba aislada por meses debido a tormentas, dificultando el comercio y las comunicaciones. Las noticias llegaban tarde y la información viajaba más rápido en forma de rumores orales. El clima hostil reforzaba la unión familiar, pero también alimentaba supersticiones persistentes. Los ancianos advertían sobre objetos que guardan el aliento de quienes los poseen. Ciertos templos mantenían salas cerradas donde solo algunos monjes podían entrar. Los registros civiles describen a la familia como trabajadora y sin incidentes destacables. Sin embargo, un informe de salud menciona que 2 hijos mayores murieron antes de los 5 años. Ese documento aparece con manchas de humedad y líneas borrosas imposibles de descifrar. Un funcionario local afirmó que el archivo completo se perdió en un incendio sin fecha.
Precisa. La única copia conservada está incompleta y marcada como revisión pendiente. En el mismo año, la aldea celebraba festivales para ahuyentar malos espíritus del invierno. Durante estas fiestas, las niñas recibían amuletos o muñecas como protección simbólica. Se decía que estos objetos podían acompañar a la dueña, incluso después de la muerte. La madre de Okiku solía visitar un pequeño puesto que vendía figuras importadas de Sapporo. Ese mismo puesto aparecería en un registro policial años más tarde bajo investigación. En un viaje al puerto, el hermano mayor de Okiku encontró un pequeño puesto de objetos importados. Entre abanicos y kimonos, una muñeca de porcelana destacaba por su kimono rojo y cabello oscuro. El vendedor afirmó que venía de Tokio y que estaba hecha con técnicas artesanales de alta calidad. El joven, fascinado por los ojos de vidrio, decidió comprarla con sus ahorros sin regatear el precio. En la factura, hoy amarillenta, el nombre del fabricante aparece cubierto por una mancha oscura. Al regresar a casa, entregó la muñeca envuelta en papel de arroz como si fuera un regalo sagrado. Oku la sostuvo con ambas manos y la miró con una atención que dejó a todos en silencio. Desde ese día, rara vez se paró de la figura, incluso para dormir o comer junto a ella. La familia, complacida, no imaginó que ese obsequio marcaría el inicio de una historia inquietante. En el reverso del papel aún visible, una línea manuscrita dice, no dejar sola durante la noche. Años después, un inventario de objetos incautados en el puerto incluyó una muñeca similar. En ese registro se menciona que su cabello era demasiado real para ser manufacturado. La referencia a la procedencia está tachada y reemplazada por iniciales sin significado claro. El documento termina con una nota al margen. Entregar al templo si cambia de aspecto. La firma del inspector está ausente, reemplazada por un sello sin identificación oficial. El vendedor nunca volvió a aparecer en el mercado y nadie recordaba su rostro con precisión. Algunos dijeron que solo hablaba en susurros y evitaba responder de dónde venían sus productos. Otros afirmaron que lo habían visto quemar papeles detrás del puesto al final de la jornada. Ese rincón del puerto fue demolido pocos años después, sin dejar rastro de su existencia. Un informe municipal menciona el lugar, pero su descripción está cubierta por tinta negra. A comienzos de otoño, Okiku comenzó a mostrar un cansancio inusual y fiebre que no cedía con reposo. El médico rural diagnosticó un resfriado, pero su respiración se volvió más débil. Cada madrugada, la niña seguía abrazando la muñeca, murmurando frases que nadie en la familia comprendía. En una noche sin luna, su pulso se detuvo sin un grito, como si hubiera cruzado en silencio. El acta de defunción carece de causa precisa, anotando solo complicaciones respiratorias. El funeral se realizó en la casa según la tradición, con incienso y oraciones. Frente al altar, la muñeca fue colocada junto al cuerpo, cumpliendo el último deseo expresado por la familia. Vecinos relataron que durante el velorio, el cabello de la figura parecía brillar con la luz. Una anciana advirtió en voz baja que no debía enterrarse junto a la niña, sino apartarse de ella. Esa frase no aparece en ninguna transcripción oficial de las ceremonias de aquel día. En días posteriores, la madre aseguró haber oído pasos leves en la habitación de la difunta. El sonido cesaba al abrir la puerta, encontrando la muñeca sentada donde la habían dejado. Al revisar el altar, notaron que un mechón del cabello parecía más largo que en el funeral. Un registro parroquial menciona una anomalía en la ofrenda sin dar más detalles escritos. La página siguiente. Dao libro parroquial fue arrancada dejando solo el borde del papel.
La pérdida de la niña dejó un vacío profundo que se llenó con rituales diarios ante el altar. La familia encendía velas cada noche, colocando flores y pequeñas ofrendas de comida. La muñeca permanecía en el centro con su kimono impecable y su expresión inmóvil. Con el paso de los días comenzó a ser tratada como un retrato viviente de Oiku. En un cuaderno privado, el padre escribió: "A veces creo que aún respira". El altar familiar ocupaba un rincón junto a la pared más silenciosa de la casa de madera. En su centro, la muñeca de kimono rojo reemplazaba la fotografía que nunca llegó a tomarse. Cada amanecer, la madre limpiaba el polvo con un paño, cuidando no tocar el cabello. Las velas ardían con llama inusualmente alta, dejando cera derretida en patrones irregulares. En el reverso del altar, alguien había escrito a lápiz: "No dejar sola por la noche". Vecinos que acudían a rezar afirmaban que la figura parecía recibir las oraciones. Un anciano dijo que al cerrar los ojos podía escuchar una respiración suave tras la vitrina. Esas palabras no fueron recogidas en los registros comunitarios del templo local. El ambiente del altar era pesado, como si el aire se espesara al encender el incienso. En el inventario doméstico, la muñeca aparece listada solo como ofrenda especial, no tocar. Un día, el hermano mayor creyó ver la cabeza de la muñeca girar ligeramente. Su relato fue descartado por la madre, aunque más tarde admitió sentir lo mismo. Ambos coincidieron en que el cabello lucía más largo que la semana anterior. Un cuaderno de gastos menciona la compra de peines sin especificar su uso. La página siguiente del cuaderno tiene las cifras tachadas con tinta negra. Con el tiempo, el altar se convirtió en un punto prohibido para los niños de la casa. Se les advertía no tocar la vitrina ni permanecer allí después del anochecer. Aún así, algunos decían haber visto la sombra de la muñeca proyectarse sola en la pared. Ese fenómeno no aparece en ninguna nota escrita, solo en relatos orales contradictorios. En el margen de una de esas notas, una mano escribió: "Borrar si se pregunta". Al principio el cambio fue sutil, casi invisible, y lo atribuyeron a un error de simple percepción. Un mechón alcanzaba el borde del kimono cuando antes quedaba varios centímetros por encima. La madre cortó una hebra y la guardó en un sobre de papel como prueba de lo que había notado. Días después, ese mechón seguía intacto en la muñeca, como si nunca hubiera sido recortado. El sobre con la muestra desapareció sin dejar rastro del cajón donde había sido guardado. Con las semanas, el cabello creció más y se volvió más grueso, como si adquiriera nueva vida. La textura no coincidía con fibras sintéticas usadas en muñecas fabricadas en esa época. Un registro médico mencionó material orgánico, sin explicar el hallazgo de forma técnica. El médico negó escrito esa línea y pidió no volver a mostrarle ese documento. En el archivo oficial, esa frase ahora está tachada con un grueso trazo de tinta oscura. En días húmedos, el cabello parecía absorber agua y despedir un olor tenue a madera antigua. La familia evitaba tocarlo por miedo a que se desprendieran mechones de forma repentina. Nunca hallaron un solo cabello suelto en el altar, en la casa o en los utensilios de aseo. Un visitante comentó que la figura parecía inclinarse levemente cuando alguien la miraba. Su observación no fue registrada y solo quedó en una carta que terminó abruptamente. La carta terminaba con "no vuelvas a acercarte", después de seguida de una mancha oscura. No se pudo determinar si era tinta derramada o algún otro fluido de origen desconocido. Ese documento fue retirado del expediente y marcado como pérdida accidental de contenido. El responsable
Del archivo no recuerda quién solicitó la revisión ni cuándo se autorizó. En el margen inferior, una nota indica verificar si la vitrina estaba cerrada. Aquella noche. En menos de 3 meses, el cabello había crecido hasta la cintura de la figura. Liso y brillante. La madre juraba que podía notar cambios incluso entre una semana y la siguiente en el altar. El padre comenzó a medir las hebras, anotando resultados que luego aparecían alterados. Algunas cifras eran mayores de lo posible, como si hubieran sido escritas por otra mano. En su cuaderno, una página entera fue arrancada dejando solo restos de papel en la espiral. El hermano mayor decía que el cabello parecía moverse con las corrientes de aire del cuarto. Afirmaba haberlo visto separarse en mechones como si imitara respiraciones humanas. Su testimonio fue contado en voz baja, sin que se permitiera escribirlo en ningún registro. La madre insistía en que callara, temiendo que la historia atrajera atención indeseada. En un sobre sin remitente llegó una nota. No lo cortes más. Ella ya sabe quién eres. Un día, la abuela intentó recortar el cabello y la tijera se trabó sin explicación mecánica. La hoja dejó una marca en el mechón, pero este recuperó su forma al cabo de minutos. Ese suceso no fue mencionado fuera de la casa, aunque quedó anotado en un diario privado. La entrada del diario termina con un borrón que oculta varias palabras. Clave del relato. El diario fue hallado años después, pero faltaban las páginas de aquel meso. A pesar del miedo, la familia mantenía la muñeca en el altar, como símbolo de su hija perdida. Creían que retirarla podría provocar algo peor, aunque no podían definir qué sería. Los vecinos empezaron a evitar visitas largas, alegando sentir un frío penetrante en el lugar. ¿Quién se acercaba demasiado decía notar una presión en el pecho y ganas de salir enseguida. En un acta vecinal, esta parte fue sustituida por incomodidad sin causa médica aparente. La madre comenzó a rezar frente al altar con voz más baja, como temiendo despertar algo latente. El padre evitaba mirar directamente a los ojos de vidrio, alegando sentir un peso en el pecho. El hermano mayor confesó que algunas noches escuchaba pasos cerca del mueble donde estaba. Estos sonidos no quedaban registrados en el resto de la casa como si fueran exclusivos del altar. En un informe doméstico, esa habitación figura como cerrada por motivos personales. Una tarde, la familia encontró la muñeca ligeramente girada hacia la entrada del cuarto. Aseguraban haberla dejado mirando al centro del altar sin que nadie la tocara desde la mañana. El cambio fue mínimo, pero suficiente para desatar una sensación de inquietud creciente. En el cuaderno de gastos aparece ofrenda adicional, sin explicar la naturaleza del pago. Ese renglón fue cubierto por una mancha oscura que atravesó varias páginas. La abuela comenzó a dejar pequeños dulces frente a la muñeca como si intentara apaciguarla. Dijo que en sueños la veía caminar por la casa, siempre en dirección a la habitación vacía. Esos relatos fueron omitidos en las reuniones familiares para no asustar a los más jóvenes. Un pariente lejano sugirió entregarla al templo antes de que ocurriera algo peor. Su carta, con esta advertencia, terminó con la frase tachada: si la dejas sola, vendrá a buscarte. El ambiente se volvió más denso y el altar parecía absorber la luz incluso durante el día. La llama de las velas se inclinaba hacia la figura sin corrientes de aire perceptibles. Los visitantes que rezaban frente a ella sentían un hormigueo en las manos y en la nuca. Una anciana aseguró que el espíritu de Okiku se aferraba a la muñeca como último refugio. Esta declaración nunca apareció en la transcripción oficial de su entrevista. El primer visitante externo en notarlo fue un vecino que acudió a entregar verduras frescas.
Afirmó que el cabello parecía más largo que la última vez y con un brillo antinatural. La madre fingió sorpresa, aunque llevaba semanas midiendo el crecimiento en secreto. Ese mismo día, el vecino comentó su impresión a otros, iniciando un rumor persistente. En el acta comunitaria, este comentario fue resumido como observación sin fundamento. Un grupo de amigas de la madre llegó para ofrecer condolencias y ver el altar familiar. Al entrar, una de ellas retrocedió al notar que los ojos parecían seguirla por la sala. Otra aseguró escuchar un leve golpeteo contra el cristal de la vitrina sin que nadie tocara. Sus reacciones fueron discretas, pero ninguna volvió a acercarse a la figura. En la crónica del encuentro solo se menciona que el clima estaba particularmente frío. Los niños del vecindario comenzaron a retarse para mirar a la muñeca durante varios segundos. Algunos decían sentir que la temperatura bajaba cuanto más la observaban en silencio. Otros afirmaban que los labios parecían humedecerse como si fueran de carne y no de porcelana. Un relato infantil mencionó que la figura parpadeó, pero fue atribuido a imaginación. En el registro escolar este detalle no aparece, aunque sí figura la visita a la casa. Un comerciante local que escuchó los rumores pidió ver el altar antes de hacer una donación. Aseguró que el cabello tenía puntas más claras, como si hubieran sido quemadas. Días después, el hombre negó dicho algo y evitó pasar frente a la vivienda. Su testimonio fue retirado del acta y sustituido por una frase sin relación aparente. El espacio donde estaba su declaración original fue cubierto con tinta negra espesa. La primera noche ventosa del invierno, la madre escuchó un susurro junto al altar mientras rezaba. Al girar la cabeza, no encontró a nadie, pero la llama de la vela oscilaba hacia la muñeca. El padre, que estaba en otra sala, dijo haber sentido una mirada persistente en la espalda. Esa sensación cesó solo al cerrar la puerta, como si quedara atrapada dentro de la habitación. En el registro doméstico se anotó únicamente corriente de aire como causa del incidente. Días después, el hermano mayor juró escuchar pasos suaves que se detenían tras su hombro. Al volverse, vio la silueta de la muñeca reflejada en el cristal de la ventana. Aunque estaba lejos, el reflejo parecía mover la cabeza con un leve retraso respecto al objeto real en el altar. Este relato no se plasmó en documentos oficiales, pero sí en una carta que desapareció. El sobre de esa carta fue hallado vacío con una esquina marcada por hollín reciente. Visitantes del vecindario reportaron un murmullo bajo, imposible de identificar como voz humana. Ese sonido se intensificaba al acercar la oreja al cristal de la vitrina donde estaba la muñeca. Al retirarse, el murmullo cesaba de forma abrupta, como si hubiese sido interrumpido. Uno de ellos sintió un golpe suave en la nuca al dar la espalda al altar. En el acta vecinal, este hecho fue descrito como mareo pasajero por falta de ventilación. Con el tiempo, la familia evitó entrar sola a la habitación, incluso durante el día. El ambiente parecía cambiar, volviéndose más frío y espeso al cruzar el umbral. Algunos aseguraban percibir una sombra oscura en el borde de su visión. Otros creían escuchar su propio nombre susurrado muy cerca del oído. Ninguna de estas afirmaciones fue incluida en los archivos comunitarios. El ambiente en la casa se volvió tan pesado que hasta las tareas diarias parecían agotadoras. Las noches eran interrumpidas por ruidos suaves que nadie podía ubicar con precisión exacta. El padre comenzó a enfermar con dolores de cabeza y náuseas al acercarse al altar familiar. La madre confesó que sentía un frío intenso en las manos cuando tocaba el cristal de la vitrina. En el cuaderno de familia, esa
Página está rota, dejando solo fragmentos de frases ilegibles. Un monje del templo Manenji visitó la casa tras escuchar rumores sobre el extraño objeto. Observó la muñeca en silencio y evitó tocarla. Manteniendo las manos juntas en oración, sugirió llevarla al templo, donde podría recibir atención y protección adecuadas. La familia dudó, temiendo que desprenderse de ella empeorara lo que ya ocurría. En un margen del cuaderno se lee: si se queda, no podremos seguir viviendo aquí. La decisión final se tomó tras un episodio que la familia se negó a explicar en detalle. Esa noche, la muñeca amaneció fuera del altar colocada sobre la mesa del comedor. Nadie admitió haberla movido y las ventanas y puertas estaban cerradas con llave. El padre pidió ayuda al templo al amanecer con voz quebrada y mirada fija al suelo. La llamada no figura en el registro telefónico, aunque fue confirmada por el monje. El traslado se programó para la semana siguiente, bajo estricta discreción y silencio. Un vecino vio a dos hombres entrar a la casa con una caja de madera y salir con ella. Dijo que el cabello sobresalía por una rendija moviéndose con el viento. Helado de invierno. Ese detalle nunca fue escrito en el acta de entrega ni mencionado por la familia. En el documento oficial, la descripción del objeto está reducida a pieza ornamental femenina. El templo Manenji, rodeado de pinos y niebla, recibía pocas visitas. Fuera de las ceremonias, los monjes abrieron la caja en una sala interior, lejos de los ojos de los curiosos visitantes. Al retirar la tapa, un olor tenue a madera húmeda y cera antigua llenó el reducido espacio. El cabello sobresalía en mechones, brillando como si estuviera recién peinado y humedecido. En el registro interno, ese detalle no fue escrito, reemplazado por estado general aceptable. Uno de los monjes aseguró sentir una vibración leve al sostener la base de porcelana. Su testimonio fue escuchado, pero nunca transcrito en los documentos del templo. La figura fue colocada en una vitrina cerrada con llave y cubierta con un paño de lino. Esa noche, varios monjes reportaron escuchar pasos en el pasillo contiguo a la sala. En el libro de incidentes solo se anotó ruidos menores, debidos a corrientes de aire. El abad decidió restringir el acceso, permitiendo la entrada solo a 2 cuidadores designados. Ambos recibieron instrucciones de registrar cualquier cambio visible en la figura. El primer informe describía el cabello como inmóvil y de longitud estable al llegar. Semanas después, la anotación cambió a ligero crecimiento no cuantificable, sin explicación. La hoja original de ese primer informe desapareció, quedando solo una copia borrosa. La familia visitó el templo un mes después para dejar ofrendas en memoria de Okiku. La madre notó que el cabello estaba más largo que en el momento de la entrega. No lo comentó en voz alta, pero lo escribió en un papel que dejó junto a las flores. Ese papel fue retirado antes de la ceremonia y nunca volvió a aparecer en el altar. En el archivo del templo, esa visita figura como sin novedades relevantes para informar. A los 3 meses de su llegada, el cabello rozaba ya la cintura de la muñeca dentro de la vitrina. Los monjes encargados notaron el cambio al comparar las fotografías tomadas en su recepción. La textura parecía más espesa y con puntas nuevas, como si estuviera en pleno crecimiento. Uno de ellos afirmó que en días húmedos se ondulaba, como si tuviera humedad atrapada. En el registro interno, esa observación fue reducida a variación menor en apariencia externa. Se convocó a una reunión privada para discutir si debía informarse a la comunidad del cambio. El abad decidió mantenerlo en silencio para evitar rumores que atrajeran curiosos o prensa. Se instruyó a los cuidadores para medir el cabello cada semana y anotar cualquier variación.
El cuaderno de control mostró valores crecientes, pero algunas cifras fueron borradas. En su lugar aparecían guiones largos, como si nunca se hubieran escrito datos concretos. Un monje joven confesó haber visto un mechón moverse lentamente mientras limpiaba la vitrina. Dijo que fue como si la figura inclinara la cabeza con un gesto imperceptible, pero real. Este testimonio no fue tomado en actas y quedó como un relato oral entre los más cercanos. El joven pidió ser reasignado a otra sala, lejos de cualquier contacto con la muñeca. Su traslado figura como decisión voluntaria, sin más explicación añadida. En el archivo. Con el paso de los meses, cortar el cabello se volvió necesario para mantener la vitrina ordenada. Los recortes eran guardados en sobresados y sellados, siguiendo un protocolo estricto. Aún así, varios sobres pudieron localizarse durante una inspección rutinaria del templo. El inventario resultante omitió mencionar esas pérdidas y cerró el caso como error de conteo. En una hoja suelta, sin fecha, se lee lo que falta. No se perdió. Alguien lo necesitaba. El primer corte oficial se realizó con tijeras nuevas, bendecidas antes por el abad del templo. 2 monjes sostuvieron la figura mientras un tercero separaba el cabello en mechones rectos. Cada sección cortada fue depositada en sobresellados y marcados con fecha y hora exactas. El procedimiento se documentó en un acta, aunque las fotografías previstas no se realizaron. En el archivo, la ausencia de imágenes se justifica como fallo técnico en la cámara utilizada. Los recortes fueron almacenados en un cofre de madera cerrado con candado y doble sello. Solo el abad y un monje designado tenían la llave, según consta en el registro de seguridad. Semanas después, 2 sobres desaparecieron sin señales de forzado en el candado o la puerta. El incidente no se comunicó al resto del templo para evitar una alarma innecesaria. En el inventario, esos sobres figuran como no localizados por error de clasificación interna. Algunos cabellos presentaban raíces visibles como si hubieran sido cortados de una persona viva. Un monje sugirió enviarlos a un laboratorio, pero la propuesta fue rechazada sin discusión. En el margen del acta de esa reunión, una nota manuscrita dice: no abrir lo que no entiendes. Esa nota fue posteriormente tachada con tinta negra que traspasó la hoja y manchó la siguiente. La página quedó frágil, con bordes rasgados, como si alguien hubiera intentado arrancarla. A pesar de los cortes, el crecimiento continuaba y parecía acelerarse en ciertas estaciones. Los sobres llenos aumentaban de forma proporcional al tiempo que la muñeca permanecía en el altar. Un visitante ajeno al templo afirmó haber visto mechones guardados en un recipiente abierto. Cuando se le pidió señalarlo, dijo que ya no estaba ahí, que quizá lo había imaginado. Su testimonio no aparece en ningún documento, aunque su nombre sí figura en el registro de entrada. Ante la creciente atención, el templo autorizó discretamente un análisis del cabello recogido. Se contactó a un laboratorio universitario, evitando detallar el origen del material enviado. El informe inicial indicó características idénticas al cabello humano de una niña pequeña. Al conocerse este resultado, el abad solicitó suspender el resto de las pruebas previstas. En la copia archivada, la razón oficial fue desviación del propósito original del estudio. Un segundo equipo pidió examinar la muñeca entera, pero la propuesta fue rechazada de inmediato. La negativa se justificó con riesgo de deterioro, pese a que no se ofrecieron pruebas concretas. Un profesor que insistió recibió una carta anónima advirtiendo que abandonara la investigación. Días después renunció a
su puesto y borró todas sus notas relacionadas con el caso Oiku. Su renuncia figura en documentos oficiales, pero sin explicación vinculada a sus proyectos. Uno de los investigadores confesó a un colega que había observado un movimiento leve en la figura. Dijo que el cabello parecía erizarse cuando él pronunciaba el nombre de la niña en voz alta. Este detalle no se incluyó en ningún reporte, quedando solo en una grabación no transcrita. La cinta fue encontrada años después, pero la parte final estaba dañada e irreproducible. En la etiqueta de la caja, una palabra estaba borrada con un raspado profundo en el plástico. A medida que aumentaban las negativas, disminuía la cantidad de registros escritos accesibles. Las solicitudes de información eran respondidas con copias incompletas o ilegibles. Algunas páginas tenían espacios en blanco de párrafos enteros sin motivo aparente. Los investigadores independientes comenzaron a desistir, frustrados por la falta de datos. En un margen de documento, alguien escribió: "No buscamos respuestas, sino silencio". Los primeros testimonios provinieron de fieles que acudían al templo para ofrecer oraciones. Aseguraban que al acercarse a la vitrina, una corriente de aire frío les recorría la espalda. Algunos describieron una sensación de ser observados con intensidad desde los ojos de vidrio. Un visitante afirmó que sintió un leve tirón en su abrigo, pese a estar solo en la sala. En el registro de incidentes, este hecho fue descrito como sensación subjetiva sin evidencia. Una mujer relató que el cabello parecía agitarse suavemente, aunque no había corrientes. Otro testigo aseguró haber escuchado su propio nombre pronunciado en un susurro tenue. Ninguno de estos relatos fue incorporado de forma oficial a los archivos del templo. Al pedir copia de su declaración, se les informó que no existía documento alguno al respecto. Un sobre sin remitente apareció semanas después con las notas, pero la mitad estaba borrada. Grupos escolares que visitaban el templo comenzaron a evitar detenerse frente a la muñeca. Varios niños dijeron sentir un hormigueo en las manos al acercar las palmas al cristal. Uno lloró afirmando que la figura había parpadeado lentamente mientras lo miraba. Los maestros minimizaron el hecho, atribuyéndolo a la imaginación de los menores. En el informe educativo, la visita se resumió como actividad sin incidencias destacables. Un monje que vigilaba la sala por la noche escuchó 3 golpes secos en el cristal de la vitrina. Se levantó para revisar, pero no encontró ninguna marca ni causa aparente del ruido. En el libro de guardia nocturna, ese suceso fue omitido deliberadamente por orden superior. El monje pidió su traslado a otra sección, lejos de cualquier contacto con la figura. Su petición fue aceptada y archivada sin anotar los motivos reales de la solicitud. La sala donde se exhibe la muñeca se encuentra al final de un pasillo estrecho y poco iluminado. Las paredes están recubiertas de madera oscura que absorbe la luz y el sonido del exterior. Una única lámpara colgante proyecta un círculo de claridad sobre la vitrina central. El resto del espacio queda en penumbra, acentuando la sensación de aislamiento absoluto. En el plano del templo, esta sala figura como zona de almacenamiento sin acceso público. La vitrina está hecha de vidrio grueso y enmarcada en madera lacada de color negro brillante. Un paño blanco cubre parcialmente la base ocultando parte de las piernas de la figura. El cabello de la muñeca descansa sobre el cristal, extendiéndose hacia la superficie inferior. La temperatura se mantiene estable, aunque algunos afirman sentir cambios bruscos al entrar. El termómetro instalado no registra esas variaciones, según los reportes técnicos oficiales. En un rincón, una pequeña mesa sostiene un cuaderno para anotaciones de los visitantes. Muchas páginas han sido arrancadas,
dejando solo rastros irregulares en la encuadernación. Las entradas restantes son breves y formales, sin mención a experiencias extrañas. Un sobre pegado al interior de la tapa contiene instrucciones para cerrar la sala. Esas instrucciones incluyen una frase tachada con tinta oscura y legible. A simple vista, las ventanas permanecen selladas y cubiertas por cortinas pesadas que impiden el paso del sol. El suelo de madera cruje en puntos específicos, como si marcara pasos invisibles. En el inventario del templo, esta sala aparece con una fecha de cierre previa a la exhibición. Ese dato fue corregido manualmente sin explicar por qué la fecha original era anterior. En el margen del documento, alguien escribió: abrir solo cuando sea estrictamente necesario. Las primeras fotografías fueron tomadas para documentar la restauración del kimono y la vitrina. En la imagen inicial, la muñeca muestra una expresión neutra con la mirada fija hacia el frente. Semanas después, una segunda toma revela un leve cierre en los párpados y labios más curvados. Los monjes aseguraron que era un efecto óptico causado por el ángulo y la iluminación. En el archivo fotográfico, la primera imagen desapareció, quedando solo la segunda como oficial. Un visitante aficionado a la fotografía captó la figura en 2 tomas con pocos segundos de diferencia. En la primera, el cabello estaba sobre los hombros. En la segunda, caía hacia adelante cubriendo el rostro. El fotógrafo afirmó no haber tocado ni movido el cristal de la vitrina durante la sesión. Este material fue entregado al templo, pero nunca se devolvió al autor como se había acordado. En el inventario de donaciones, su entrega figura como material irrelevante para exhibición pública. Un documentalista japonés obtuvo permiso especial para grabar en la sala durante la noche. Revisando el metraje, notó que la muñeca parecía girar la cabeza lentamente hacia la cámara. Al mostrarlo al abad, recibió la orden de borrar la secuencia y no difundir las imágenes. La copia de seguridad que guardó fue robada semanas después de su domicilio, sin forzar cerraduras. El robo no fue denunciado oficialmente y el caso quedó cerrado como pérdida por descuido. Fotografías impresas por turistas mostraban variaciones en el brillo y dirección de la mirada. Algunos afirmaban que los labios se abrían levemente, dejando entrever dientes diminutos. Los responsables del templo insistieron en que eran ilusiones provocadas por reflejos de luz. En una carpeta interna hay notas sobre posibles reacciones del cabello y facciones al ambiente. Esa carpeta fue marcada como confidencial y retirada de la zona de consulta general del archivo. A mediados del siglo XX, rumores sobre la muñeca comenzaron a circular más allá de Hokkaido. Revistas de misterio publicaban artículos breves, siempre sin mostrar fotografías recientes en programas de radio. Invitados anónimos relataban visitas al templo con detalles inquietantes. Algunos aseguraban que la figura inclinaba la cabeza como respuesta a ciertas oraciones. En archivos de prensa, estos relatos fueron reducidos a simples notas de color sin contexto. Con la llegada de la televisión se produjeron reportajes que omitían partes claves de la historia. Los guiones eran revisados por asesores que eliminaban cualquier mención al crecimiento del cabello. Las imágenes mostraban solo la parte superior de la vitrina, evitando un plano completo. Los testimonios grabados eran editados para suprimir fragmentos considerados innecesarios. En el metraje descartado, un visitante aparece alejándose pálido y tembloroso del altar. Las librerías comenzaron a ofrecer publicaciones que mezclaban datos reales con ficción. Algunos autores afirmaban que la muñeca había sido vista moviéndose por los pasillos del templo.
Otros añadían leyendas sobre maldiciones a quienes intentaran dañarla o destruirla. Ninguno de estos libros citaba fuentes verificables ni incluía documentación original. En los catálogos oficiales, estos textos figuraban como folclore sin valor histórico comprobado. El mito creció hasta convertirse en una referencia obligada en la cultura paranormal japonesa. Las agencias turísticas ofrecían visitas guiadas que incluían una parada frente a la vitrina. Sin embargo, los guías repetían un discurso idéntico sin permitir preguntas específicas. Todo lo que no coincidía con la versión aprobada era descartado como superstición popular. En documentos internos, esta estrategia fue descrita como control narrativo del patrimonio. En la década de 1970, varios documentales televisivos mencionaron a la muñeca como curiosidad local. Las grabaciones mostraban el templo y su entorno, pero nunca un plano cercano de la figura. Los directores admitieron que ciertas tomas fueron eliminadas a petición expresa de los monjes. En las versiones emitidas, las entrevistas más largas se redujeron a fragmentos sin detalles clave. El metraje completo permanece inaccesible, guardado en archivos privados sin catalogar públicamente. Productores de cine intentaron adquirir derechos para rodar una historia inspirada en el caso. Las negociaciones fracasaron cuando se exigió supervisión directa del guión por parte del templo. El borrador inicial incluía escenas basadas en testimonios reales suprimidos en la versión final. Ese guión desapareció del estudio y solo se conserva una copia parcial sin las páginas finales. En su portada, una anotación manuscrita advertía no mostrar lo que no debe ser recordado. En los años 90, programas de misterio incluyeron recreaciones dramatizadas del fenómeno. Los actores replicaban la imagen de la muñeca, pero se alteraban sus rasgos para evitar similitudes. Las escenas que mostraban el crecimiento del cabello eran reemplazadas por metáforas visuales en las repeticiones televisivas. Incluso estas metáforas fueron recortadas sin explicación. Un ex-editor reveló que recibieron instrucciones verbales para suavizar la narrativa original. Actualmente la figura aparece mencionada en blogs, redes sociales y canales de investigación. A pesar de la difusión, casi todas las imágenes provienen de las mismas dos fotografías oficiales. Los relatos nuevos suelen repetir la versión aprobada, evitando contradicciones con la oficial. Pocas fuentes independientes han podido acceder a la vitrina sin supervisión constante. En foros privados circula la teoría de que la historia pública es solo una fracción del archivo real. Con el paso de las décadas, comenzaron a circular historias que distorsionaban por completo el caso. Algunos aseguraban que la muñeca podía caminar de noche y golpear suavemente las puertas cerradas. Otros afirmaban que su cabello crecía varios centímetros en cuestión de horas durante las tormentas. Incluso se difundió el rumor de que podía imitar voces para llamar a los visitantes por su nombre. En los registros oficiales, estas versiones se descartaron como invenciones sin base verificable. En ciudades lejanas, aparecieron supuestas réplicas malditas vendidas a precios elevados. Estas imitaciones incluían mechones de cabello humano pegados de forma rudimentaria al cráneo. Los vendedores juraban que provenían del templo, aunque no presentaban prueba alguna real. Varias fueron analizadas y resultaron ser simples objetos fabricados con fines comerciales. Los informes de estas pericias fueron archivados sin relación directa con la pieza original. Algunos escritores de terror crearon cuentos inspirados en las leyendas más extremas. En ellos, la muñeca aparecía moviéndose por las calles o apareciendo en sueños repetitivos. Estas obras, aunque ficticias, eran tomadas por ciertos lectores como testimonios reales.
Con él tiempo se confundieron con los relatos auténticos, diluyendo la historia documentada. En bibliotecas, estos textos figuran en la misma sección que los estudios históricos sobre el caso. En círculos de coleccionistas se hablaba de una versión de la leyenda que nunca se publicó. Según esta, la muñeca podía influir en la salud y el ánimo de quienes la miraban fijamente. Algunos coleccionistas afirmaban poseer cartas antiguas con advertencias sobre su contacto. Cuando se solicitó ver estas cartas, todos negaron haberlas mencionado anteriormente. En actas privadas se anotó demasiadas historias y ninguna dispuesta a mostrar su origen. En la entrada de la sala, una mesa baja sostiene flores, velas y pequeñas figuras como ofrenda. Los visitantes colocan monedas o dulces antes de aproximarse a la vitrina donde está la muñeca. Algunos inclinan la cabeza en señal de respeto, evitando mirar directamente a los ojos de vidrio. Otros susurran plegarias breves, como si temieran que una frase larga pudiera ser escuchada. En el cuaderno de comentarios, estas conductas no aparecen registradas por los supervisores. Monjes del templo observan discretamente desde una puerta lateral durante las visitas guiadas. Intervienen si un visitante se acerca demasiado o intenta tocar el cristal sin autorización previa. En ciertas ocasiones piden al grupo que se retire sin dar motivo claro para interrumpir la visita. Los presentes describen un silencio incómodo, roto solo por el sonido de pasos en el pasillo. En el informe de seguridad, estos incidentes son resumidos como ajustes de protocolo interno. Algunos creyentes viajan desde otras regiones para dejar objetos personales como protección. Estos incluyen amuletos, fotografías familiares y cartas dirigidas a seres queridos fallecidos. Las ofrendas permanecen en el altar unos días antes de ser retiradas por el personal del templo. Nadie sabe con certeza qué destino reciben estos objetos después de ser retirados. En el inventario anual, la sección de ofrendas retiradas aparece siempre en blanco absoluto. Incluso quienes no creen en lo sobrenatural suelen mostrar un respeto involuntario al acercarse. El ambiente de la sala, la penumbra y el silencio parecen inducir un comportamiento contenido. Algunos admiten que sienten la necesidad de disculparse antes de retirarse de la vitrina. Otros dicen que el cabello parece moverse ligeramente cuando se pronuncian ciertas palabras. En actas privadas que un monje anotó, respetan porque saben, aunque no sepan por qué saben. Los ojos de vidrio poseen un brillo húmedo que refleja la luz como si contuvieran agua en su interior. Quienes se acercan demasiado afirman sentir que la mirada cambia de dirección lentamente. En ciertas fotografías, la pupila parece más dilatada que en imágenes tomadas el mismo día. Los monjes insisten en que es solo un efecto causado por la variación de la iluminación. En un informe interno, la frase original fue tachada y reemplazada por sin alteraciones visibles. Un visitante describió que al mirarla fijamente, sintió un cosquilleo en la nuca y hombros. Aseguró que sus párpados parecían vibrar como si fueran a cerrarse en cualquier momento. Este relato nunca fue incluido en el libro de testimonios que se ofrece a los peregrinos. Al pedir registrar su experiencia, le entregaron una hoja ya impresa con un texto genérico. En los archivos del templo, su nombre figura, pero el espacio de observaciones está en blanco. Un fotógrafo profesional pidió retratarla usando una cámara de alta resolución y trípode fijo. En las imágenes capturadas, el brillo de los ojos mostraba patrones distintos en cada toma. El técnico que revisó las fotos dijo que parecía haber un reflejo móvil independiente de la luz. Este comentario fue retirado de la transcripción final, que se entregó al equipo de trabajo. En el acta oficial,
Las imágenes fueron descritas como sin anomalías técnicas detectadas. Un rumor persistente asegura que en la oscuridad total los ojos siguen emitiendo un reflejo. Algunos creen que es una propiedad del vidrio. Otros que es algo más profundo e inexplicable. Monjes niegan haber observado tal fenómeno, aunque nunca realizan pruebas sin iluminación. En una hoja no fechada hallada en un cajón se lee no verla a oscuras. No importa la razón. Esta anotación fue clasificada como apócrifa y retirada del acceso al público sin explicación. Las autoridades religiosas sostienen que el fenómeno es una manifestación del espíritu de Okiku. Argumentan que el crecimiento del cabello es una señal de su permanencia en el mundo terrenal. Para ellos, la muñeca actúa como recipiente que conserva el vínculo entre la niña y su familia. Esta interpretación es compartida por fieles que acuden cada año para rendirle homenaje. En los archivos del templo, esta versión es la única aceptada y difundida de forma oficial. Por otro lado, científicos y escépticos atribuyen el crecimiento a causas físicas naturales. Algunos mencionan la posible absorción de humedad y el deterioro de materiales antiguos. Otros sugieren que se usó cabello humano desde su creación, conservando su estructura original. Estas teorías carecen de pruebas concluyentes debido a la negativa de realizar estudios abiertos. En publicaciones académicas, el caso aparece como anécdota sin validación empírica posible. La falta de acceso total a la muñeca mantiene un muro entre la investigación y la tradición. Cada intento de análisis profundo es bloqueado por consideraciones religiosas o de conservación. Esto ha generado un enfrentamiento silencioso entre comunidades científicas y el clero. Sin embargo, ambas partes parecen coincidir en evitar un debate público sobre el asunto. En actas internas se anotó: el silencio es preferible a la respuesta que nadie quiere oír. Algunos investigadores creen que el caso se ha manipulado para preservar un misterio rentable. Otros piensan que la verdad es más perturbadora que cualquier explicación científica o mítica. Las pocas pruebas físicas recopiladas han desaparecido o están bajo custodia restringida. Incluso dentro del templo, ciertos monjes discrepan sobre lo que se debería revelar al público. Una nota confiscada decía: ni fe ni ciencia, solo lo que no debe ser descubierto jamás. Hoy la muñeca permanece en su vitrina, observando con la misma expresión que en 1918. El cabello continúa creciendo, recortado periódicamente bajo estrictos protocolos del templo. Ninguna explicación oficial ha logrado disipar las dudas ni cerrar definitivamente el caso. El templo mantiene su postura entre tradición y misterio, sin permitir un acceso libre total. En los documentos públicos, la historia aparece limpia, sin mención a los episodios omitidos. Fuera de los registros sobreviven relatos que contradicen la versión aprobada para visitantes. Algunos testigos aseguran que el cabello no es lo único que cambia con el paso del tiempo. Otros afirman haber visto gestos sutiles como movimientos de cabeza o parpadeos lentos. Ninguna de estas observaciones se ha reconocido en canales oficiales o comunicados formales. En copias privadas, fragmentos tachados sugieren una narrativa más oscura y extensa. A lo largo de las décadas, investigadores y curiosos han intentado reconstruir la historia real. Sin embargo, piezas clave del rompecabezas han desaparecido de archivos y colecciones, pruebas físicas, fotografías y testimonios. Se han desvanecido sin dejar rastros comprobables, incluso dentro del templo. Algunos admiten que la verdad completa nunca se ha contado. Una anotación al margen reza: lo que se guarda demasiado tiempo, termina guardándose solo. Más de 100 años después, la figura sigue
generando respeto, temor y especulación constante. Para los fieles es un recordatorio de que el vínculo entre vivos y muertos puede persistir. Para los escépticos es un ejemplo de cómo un mito puede alimentarse de silencios prolongados. Y para quienes han sentido su mirada, es la certeza de que algo sigue habitando en su interior. En el archivo más antiguo, una frase borrada dice: ella nunca dejó la casa, solo cambió de altar. Si esta historia desaparece de la plataforma, ya sabes por qué. Y si la verdad nunca estuvo perdida, sino enterrada por quienes la encontraron primero, apóyanos con un like y suscríbete para que podamos seguir revelando historias que otros prefieren ocultar.